Vale, bueno, no sé el miércoles que viene, sí. Vale, perfecto. Pues venga, vamos allá entonces con el tema 1, la Constitución Española. Chan, 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 chan. Bueno, que siempre son los temas más chulos de explicar. Sí. Por mi parte sí es de lo más divertido. Sí. Sí, a mí me gusta mucho, la verdad que sí. Y en examen de la Constitución Española van a caer entre 7 y 10 preguntas. O sea que, y siempre son un regalo para el opositor. Y más este año, que se pone tan en cuestión la Constitución, está muy de moda, más que nunca, ¿verdad? Con los 40 años de que se aprobó la Constitución y todo esto. Y está muy de moda, entonces lo normal es que caigan más preguntas de lo normal. Vale, entonces ya os digo, esa apuesta segura, que no tengo la tontería, entre 7 y 10 preguntas es de los temas que más preguntan en examen. Vale, pues venga, Abigail, venga, estudia mucho. Chao. Miércoles, venga, salud. Pues venga, vamos allá. Tema 1, vamos a ver la Constitución Española, bueno, pues no solo su articulado, sino también diferentes elementos, ¿no? Cuando se aprobó, efectivamente, cosas de estas. Vamos allá. Principios generales, estructura y contenido. Venga, está súper chulo. Vale, primero, me parece conveniente, Domingo, por ejemplo, hacer una breve exposición de lo que es la Constitución. Vale, para ti, ¿cuál es la principal característica? O si tú solo tuvieras que explicar a alguien con tus palabras, ¿qué es la Constitución? Venga, no te cortes. La ley suprema. Vale, muy bien. del Estado. Ha sido definida así como la norma suprema o ley de leyes. ¿Por qué? Porque es la norma más importante que existe en nuestro ordenamiento jurídico. A la hora de explicar esto, tenemos que tener claro una serie de circunstancias, ¿no? Pero está muy divertido esto, porque te da una imagen pues ya muy, muy global de todo, ¿no? Entonces, primero, tenemos que partir de un concepto, y es el siguiente. De todas las normas que existen en España, no todas las normas tienen la misma importancia. Se rigen por el principio de jerarquía normativa. ¿Qué significa eso? Que hay normas que son más importantes y otras normas que son menos importantes. A la hora de explicar esto, siempre se explica de la misma manera, haciendo referencia a Kelsen, a la pirámide kelseniana. Muy bien, que suena así muy chulo, ¿no? Que simplemente esto. ¿Lo tenéis ahí? Mira, Domingo, ¿ves esta pirámide? Vale. En esta pirámide, las normas más importantes están arriba. Y cuanto más bajemos, menos importantes son las normas, lógicamente. ¿Qué norma estará en la cúspide de la pirámide? La Constitución. La Constitución Española. Muy bien. Vale. La Constitución Española estará ahí arriba. Muy bien. Debajo, ¿qué tendremos? Ley orgánica. Muy bien. Leyes orgánicas. No sé si lo puse en los apuntes también. No sé si Debajo de las leyes orgánicas, ¿qué tendremos? Leyes ordinarias. Muy bien. Que son simplemente las leyes que no son orgánicas. Ahora entraremos más allá en profundidad con eso. Vale. Muy bien. Debajo de las leyes, ¿qué tenemos? Reglamento. Reglamentos, muy bien. Ahí está, perfecto. Muy bien, si quieres lo podemos dejar aquí. Después hay reales decretos, efectivamente, pero bueno, aquí lo tenemos. Pues aquí lo tenemos, vale. Perfecto. La pirámide de Kelsen nos dice que las normas más importantes están arriba. Si la norma más importante es la Constitución, ¿eso qué significa? Que ella influye en las que están por debajo. Ninguna norma que esté por debajo puede ir en contra de la que está arriba, que es la Constitución. ¿Verdad? Perfecto. Y al contrario, la norma que está arriba obliga a las que están abajo. De forma que si yo cambio la Constitución, todas las normas que están por debajo hay que cambiarlas para que estén acordes y conformes a la norma suprema que es la Constitución. ¿Lo entendéis? Sí. Muy bien, así de sencillo, vale. Pues mira, genial. Ya tenemos en un primer momento este concepto, vale. Pues venga, nos dice ahora, con carácter general, la Constitución es el texto normativo fundamental. Le llaman, como dijimos al principio, ley de leyes o la norma suprema, cuya finalidad es regular el comportamiento político del Estado y de los órganos que lo componen, estableciendo las normas por las que se gobierna el pueblo. Vale, muy bien. Nos dice ahora, Sánchez Agesta, un autor como podría ser cualquier otro, no hay que acordarse aquí en nombre de los autores, simplemente he cogido uno que ha dado una definición que me parece correcta, ¿no? Define la Constitución como, sobre todo, nuestra Constitución, norma escrita. ¿Verdad que nuestra Constitución está escrita? Perfecto. Codificada. Sí, no tiene nada raro. Que está en artículos, que hay que comprenderlos, ¿verdad? Es un código articulado, ¿verdad? Formado por artículos. De carácter supremo dentro del ordenamiento, es decir, es la norma más importante. Y que tiene por objetivo algo que nos parece tan normal, pero no lo es, que es la convivencia de los ciudadanos
y sus relaciones con los poderes públicos. Muy bien. Otra manera de llamarle a la Constitución, además de ley de leyes o norma suprema, se utiliza mucho Carta Magna, que supone una garantía contra cualquier extralimitación o abuso de los poderes públicos, al proteger no solo los derechos individuales, sino también las libertades públicas. Muy bien. Otra manera de definir la Constitución. Muy bien. La Constitución sería esto. Sería los límites, por ejemplo, quieres poner de ejemplo un campo de fútbol, ¿verdad? Los límites del campo de fútbol. Dentro de esos límites, aquí dentro caben diferentes formas de gobernar, ¿verdad? Que puede gobernar partidos de izquierdas, pueden gobernar partidos de derechas, partidos de centro, de ultraizquierda, de ultraderecha, lo que quieran. Pero los límites no se lo pueden saltar. ¿Y quién pone esos límites? La Constitución. ¿Lo entendéis? Sí. Ese es el objetivo de las constituciones, que son los límites que nos dotamos la sociedad, que independientemente del gobierno de turno que esté, no se los puede saltar. A no ser que cambie la Constitución, claro. Muy bien, ¿lo entiendes? Ese fue el objetivo de las constituciones. Por eso las constituciones se generalizaron en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Porque nos dimos cuenta que hay que poner límites a diferentes formas de gobierno, para que no salga como la Alemania nazi, ¿verdad? Que sale Hitler y dice que los judíos no son seres humanos, ¿no? Son Untermensch, están por debajo de las personas. Entonces eso en nuestro organigrama constitucional no es legal. Entonces tú puedes entender que puedes gobernar pues de una manera más de izquierdas, una manera más de derechas, pero los límites te los pone la Constitución. Y no es más que una salvaguarda de nuestros derechos que tenemos los ciudadanos, ¿verdad? Vale. Perfecto. Vale, eso es lo chulo. Las constituciones no siempre fueron así. Primero las constituciones fueron objeto y fueron consecuencia de una lucha ciudadana que hubo muy grande, ¿verdad? Que en Europa la vimos ¿con qué? Seguro que te acuerdas, con la Revolución Francesa, que es de 1789. Muy fácil acordarse, pues 789, acordar. 1769, el 14 de julio, empezó la toma de la Bastilla, ¿no? La sociedad ya no podía más porque en Europa teníamos algo con lo que estamos luchando siempre, y era que todo el poder del Estado lo tenía una sola persona, que era el rey. Bueno, además había la nobleza y el clero, ¿no? Pero estaba residenciado todo en el rey. Y el rey lo tenía todo y es uno solo. Y el resto de la población nos morimos de hambre, no tenemos derecho y no pintamos nada, pero somos todo el país. Muy bien. Eso desencadenó en las revoluciones, ¿no? Que empezó con la Revolución Francesa. Antes de eso, ya la primera constitución fue la norteamericana. Muy bien. Pero ellos difieren en muchos aspectos con las europeas porque ellos no tienen algo con lo que sí que tuvimos que luchar nosotros, y es que no había rey. Muy bien. Entonces, por eso estaban tan avanzados y hoy en día se sigue aplicando continuamente la Constitución americana, ¿verdad? La han modificado además poco. ¿Y por qué? Porque no les hace falta modificarla más y fueron unos pioneros en su ámbito, ¿no? Aquí en la Europa continental, sobre todo, bueno, en la no continental también, en Inglaterra, también tenemos que luchar contra los reyes. Por eso nuestras constituciones siempre están encaminadas a limitar los poderes. Tienen ese objetivo, ¿no? Y formar contrapesos. Entonces, ¿qué pasó en un primer momento histórico? Está muy gracioso. Que los reyes, cuando ya vieron lo que pasó al rey francés, ¿no? Que le cortaban la cabeza, dijeron, hostia, tengo que soltar un poco la presión sobre mi pueblo para que no salten todos y me corten la cabeza, ¿no? Entonces dijeron los reyes, vale, pues yo también nos vamos a dotar todos de constituciones. Genial, qué bonito, todo tal. Pero la constitución no era vinculante. Primero no era vinculante. Era un papel que se ponía en la puerta de las iglesias que te decía, mira qué bonito es todo, tú tienes estos derechos, todo perfecto. Pero esto es mentira. No tenía rango legal, rango normativo. Pero bueno, por lo menos así contento al pueblo, ¿no? De que vean que su rey los ve como personas y que tienen sus derechos. Pero no tenía vinculación normativa, no tenía rango de norma, ¿no? Genial. En un segundo la gente protestó, claro, ¿no? En un segundo momento dijeron, bueno, venga, va a tener carácter legal, pero no va a ser norma suprema. La norma suprema soy yo, el rey. ¿Lo entendéis? Entonces la Constitución estaba por debajo de las decisiones reales. Entonces, claro, lógicamente tampoco gusta. Hasta que llegamos al momento actual, que las constituciones son por fin norma suprema. Muy bien, nos dimos cuenta sobre todo, fijaos, se generalizaron en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando nos dimos cuenta de que no puede estar cada país al albor o a lo que piense o al partido político que gobierne en cada momento, porque puede pasar alguna barbaridad, ¿verdad? Entonces nos dotamos todos de constituciones.
para evitar, en la medida de lo posible, no es infalible, porque la Constitución se puede cambiar. Si la voluntad del pueblo es totalmente contraria a una Constitución que tiene en vigor en ese momento, la va a cambiar. Entonces, pues bueno, contra eso no se puede luchar. Pero sí que vamos a intentar ponerle límites a momentos puntuales de la historia de cada pueblo que quieran traspasar esos límites. Por eso ahora tenemos eso, que las constituciones son normas supremas, la norma más importante, y tienen por objetivo defender derechos y libertades públicas. Muy bien. Por eso hay que tener mucho cuidado y te das cuenta que los poderes públicos son muy reacios a modificar la Constitución. ¿Por qué? Porque si cada gobierno que sube modifica su Constitución, al final carece de sentido la Constitución. Eso pasa, es muy típico en los países latinoamericanos, que cada gobernante sale y cambia la Constitución para que le beneficie a él. Entonces deja de tener sentido la Constitución, ¿verdad? Tenemos un papel que pone Constitución, pero que en su fondo no es una Constitución propiamente dicha. Muy bien, pues bien, vamos allá. Nos dice ahora, ya nos centramos en la Constitución española. Después de las correspondientes fases de elaboración y estudio, previamente en el Congreso y después en el Senado, se terminaron los trabajos del proyecto de ley constitucional, se llama así, ¿no? Pero acordaros, la Constitución no es una ley, este es el nombre del proyecto, ¿vale? Y el 31 de octubre del 78, Congreso y Senado aprueban por separado el texto definitivamente redactado. Estas fechas son súper importantes. ¿Vale, chicos? Vale. Muy bien. Entonces, si te preguntan, no cuando entró en vigor ni se publicó, te preguntan, ¿cuándo el Congreso y el Senado redactaron el texto definitivo, que después se llevó al voto popular, el referéndum? El 31 de octubre. ¿Lo tenéis ahí? Muy bien. El 6 de diciembre, ese texto, con esas palabras, ¿vale?, fue llevado a referéndum, que lo votamos todos los españoles que quisimos votar. De hecho, lo normal es que vuestros padres o abuelos tengan en casa aún textos originales de la Constitución, de cuando los primeros que se publicaron en los periódicos de aquella época, que suelen estar en amarillo o en sepia, ¿vale?, así en pequeñito, y suele estar en todas las casas, muy bien, de los padres o de los abuelos. Entonces, el Congreso y el Senado aprobaron el texto definitivo de la Constitución el 31 de octubre. El pueblo español la votó en referéndum. Es fundamental para darle legitimidad, ¿verdad?, a una Constitución. Entonces la votó el pueblo español el 6 de diciembre en referéndum, que es el festivo. El día de la Muy bien. Constitución. Es que estas cosas se tendrían que dar en las escuelas, yo creo, la Constitución, porque Sí. es lo más importante que tenemos hoy en día. Entonces, para la gente sea consciente de la importancia que tiene la Constitución. Gracias a esto podemos protestar, le podemos decir a un policía que no, la policía no puede entrar en tu casa porque no le da la gana. ¿Lo tenéis ahí? Todo eso se lo debemos a la Constitución. Eso debería de, ya te digo, yo creo que debería ser una materia escolar. ¿Qué te iba a decir? Cuando se aprueba el Congreso y el Senado. Aún no tiene validez, es solo el pero texto definitivo. Quiero sí. decir, ¿con qué mayoría se aprueba? ¿Eso no son preguntas a lo mejor? No, esta no. Tranquilo, esta no. Esta no es necesario. Vamos a ver después la modificación de la Constitución y el resto de cosas, ¿vale? Eso sí que lo vamos a estudiar. Pero nunca vamos a ir más allá de cuándo se aprobó el texto definitivamente redactado. ¿Vale? Y la mayoría y tal. ¿Y las fechas anteriores nada? No preguntan nada. Ya, es que en teoría ya de la Constitución no habría fechas anteriores. Serían solo las leyes de reforma política, ¿vale? La reforma política. Y tal, pero creo que eso ya es demasiado. Esto yo lo valoré a la hora de ponerlo aquí, pero me parece que ya es demasiado. Ya. Porque ahí tenía antes apuntes de Constitución Sí. Yo también, pero... de que tenía tantas fechas y tantas... Sí, por eso. Al final, ¿cuál es la consecuencia? Tú me lo acabas de decir también. Es que al final no te sabes las importantes y son un montón y tal. Entonces, nunca lo han preguntado, siempre se han quedado con mucho en estas fundamentales. ¿Vale? Tú sabes muy bien estas. El 31 de octubre se aprueba el texto definitivamente redactado. No vamos a entrar en mayorías porque esas no nos interesan. Nos interesan las otras que vienen en la Constitución. Para modificar la Constitución, los aspectos fundamentales o no, etc. El 6 de diciembre del 78 es votada en referéndum por el pueblo español. Vale, y ahora, el 27 fue sancionada por el rey ante las Cortes Generales. ¿Qué es sancionar? La firma, ¿no? Muy bien, la firma del rey. Siempre se dice, lo normal es sancionar y ordenar su publicación, ¿no? Que es firmarla y ordenar que sancionar y promulgar. Sancionar es firmarla y promulgar es ordenar su publicación. Pues la Constitución fue sancionada por el rey, la firmó el 27 de ese mismo mes, la firmó el rey, ante las Cortes Generales reunidas en sesión conjunta, las dos a la vez. En pleno, ¿no? En pleno, sí. Muy bien.
Esto es gracioso porque, bueno, como es una constitución española, tiene que tener su toque español, Sí, ¿no? ¿no? Entonces, si te das cuenta, fue sancionada y promulgada por el rey el 27. Lo normal hubiera sido que al día siguiente se hubiera publicado. Pero es que el día siguiente es el día de los santos inocentes. Entonces, sería un puntazo. Y creo que me lo dijiste tú y se me quedó ya. Digo, ¿Verdad? ya no porque fue. El de los indios Claro. se dice, no, ese día. Ahí lo tiene. Pues sería un puntazo a ver que se celebrase nuestra constitución el día de los santos inocentes. ¡Qué coña! Eso es muy español, ¿verdad? Lo de coincidir justo, la fecha atraca. Ahí está. Vale, pues lógicamente, con buen criterio, entiendo yo, lo dejaron para el 29. Y entonces acuérdate, esto sí que lo pregunto varias veces. El 29 de diciembre se publicó, y acuérdate, y entró en vigor ese mismo día. Bueno, ¿Por qué? Porque las leyes o las normas entran en vigor el día que lo diga la propia norma. Muy bien, y en su defecto habrá unos plazos que vamos a ver después. vale. Vale. ¿Lo entendéis, Vale, genial. Muy bien. Muy sencillito esto, ¿verdad? Vale. La estructura de la Constitución no cuesta tanto y hay que saberla perfectamente, ¿vale? Consta de un preámbulo. Muy bien. 169 artículos. Es muy fácil acordarse, ¿verdad? Con la coña del nombre. No son 69 solo, son más, son 169. Pues nadie se va a olvidar de eso. No. Y ahora, esto lo pregunta muchísimo. 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y otra final. ¿Lo tienes ahí? Fundamental, ¿eh? Esto hay que saberlo perfecto. 4 adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y otra final. ¿Vale? Hay que saberlo muy bien eso. Y ahora nos faltan los títulos. Que aquí viene el truco que han preguntado muchas veces. Vale, mirad. La Constitución se distribuye, o mejor dicho, la Constitución está formada por artículos, ¿no? Es su parte más pequeña, más nuclear. Los artículos a su vez se distribuyen en un título preliminar y otros 10 títulos. Y aquí viene el truco. Si te preguntan en examen, así a grosso modo, ¿cuántos títulos tiene la Constitución y no diferencian, no te especifican las respuestas? No son 10, son 11. Vale. Muy bien, esa ha sido pregunta de examen. Salvo que ahí tengas una respuesta, que también la han preguntado así, que te van a poner 10 títulos, además de un título preliminar. Perfecto. Pero si no te ponen nada y te ponen 11 títulos, esa es la correcta. Muy bien. Le han preguntado esta de todas maneras. Te han preguntado 11 títulos, o 11 títulos más el preliminar, 10 títulos más el preliminar, 9 títulos. ¿Lo tienes ahí? Vale. Entonces, bueno, te preguntan de todas maneras. Tienes que saber que hay 10 títulos y un título preliminar. De forma que si te lo preguntan y no te lo especifican, en teoría, o sea, en teoría no, en la práctica son 10 títulos más otro título más, es decir, son 11. Vale. Muy bien, perfecto. Vale. Ahora vamos a ver la clasificación, ¿no? Que tenemos primero un preámbulo, que no tiene fuerza vinculante. El preámbulo es una exposición de motivos. El Estado español, como ya es muy maduro y muy democrático, pues es digno de dotarse de una constitución. No tiene vinculación jurídica. No lo puedes alegar ante ningún tribunal, lo que dice el preámbulo. Lo tenéis ahí. Es simplemente, que siempre se define así, una auténtica exposición de principios ideológicos que inspiran la Constitución. Y no tiene fuerza vinculante, no tiene en sí carácter de norma jurídica, porque no está dentro de los diferentes artículos. ¿Lo tenéis ahí? Es simplemente sería como en un libro el resumen, ¿vale? Que no tiene fuerza vinculante, ni te va a decir cómo es ese libro y tal. Simplemente es un poco decir que aspectos muy generales. Vale, muy bien. Pero sí que ya se desprende de aquí cómo es esta Constitución un poquito, ¿no? Igual que en el resumen de un libro. El espíritu democrático, liberal y protector del bienestar de los españoles. Muy bien. Y ahora lo que me interesa en este apartado. Tenemos que diferenciar que esto no es la Constitución puramente en sí, Esto es teoría de la Constitución, ¿no? Los autores diferencian entre una parte dogmática y una parte orgánica. Vale. Muy bien. Muy fácil. La parte dogmática está formada por el título preliminar, que trata del Estado español. De soberanía, unidad nacional, derecho a la autonomía, lenguas y otras características. Vale. Continuando con los derechos y deberes fundamentales, su ejercicio, los principios de política social y económica, la garantía de los derechos y su suspensión, llegando hasta el artículo 55, es decir, el título primero. De todo esto, ¿qué deducimos? Que la parte dogmática está formada por el título preliminar y el título primero. ¿Lo tienes ahí también? Así de sencillo. Entonces, si te preguntan,
La parte dogmática, ¿qué es lo que te van a preguntar? Está formada por qué títulos. Por el título preliminar y por el título primero. Y el resto de la Constitución es parte orgánica, es decir, del título 2 hasta el 10º. ¿Lo tienes ahí? Vale, la parte orgánica, en donde se establecen los principios orgánicos del Estado y se señalan sus funciones. Es decir, título 2 al título 10º. ¿Ves qué fácil es? Vale. Sí, te preguntan qué títulos conforman la parte dogmática, el título preliminar y el título primero. Muy bien, genial. Y la parte orgánica, todo lo demás, que va a continuación. ¿Vale? Muy bien, perfecto. Bueno, nos dice, además del título preliminar, los 10 títulos restantes son los siguientes. Que yo esto sí que... Aquí os tenéis que saber aquí sí que os pido el número y el nombre, ¿vale? Pero yo entiendo que hay que hacerlo de una forma más amena. Entonces, en vez de ponerte tú ahora a estudiar título primero de los derechos y deberes fundamentales, título segundo de la corona, título tercero de las Cortes Generales, cuarto del gobierno y la administración, quinto, relaciones del gobierno y las Cortes Generales, sexto, el Poder Judicial, séptimo, Economía, Hacienda, Organización Territorial del Estado. Bueno, más que sabértelo de memoria ahora estudiándolo, tranquilo, ahora vamos a ir viendo la Constitución y ya vamos fijándonos el nombre de cada título. ¿Vale? Yo creo que te va a ir saliendo mucho mejor ahí. Vale, perfecto. Venga, vamos a ver características de la Constitución. Vale, aquí va a haber, hay que utilizar también la lógica, ¿eh? Muy bien. Aquí te lo van a preguntar, pero no es tan literal, no es un artículo que está redactado literalmente en la Constitución, ¿verdad? Sino que es, pues, son características que muchas de ellas las tiene la Constitución en comparación con otras constituciones. Vamos allá. Bueno, ¿ves? El primero ya lo tienes ahí. Nuestra Constitución, características de nuestra Constitución es que es extensa, pero depende de con qué Constitución la comparemos, ¿verdad? Si la comparamos con constituciones anteriores de nuestro propio Estado, pues a lo mejor es limitada, es muy reducida. Pero bueno, lo normal es que es extensa o moderadamente extensa. ¿Vale? Te lo van a preguntar ese examen. Fruto de su pragmatismo, es decir, es muy real, está aplicada a la realidad, la Constitución, ¿verdad? Muy bien. Y dificultad en su elaboración. Pues hombre, tuvo cierta dificultad en su elaboración, porque la Constitución no es más que un consenso de la sociedad, ¿verdad? Entonces, si te fijas, yo creo que ha sido la única vez en la historia política española en la que se ha llegado a realmente un consenso real. ¿Por qué? Porque fijaos que tuvo que llegar a un acuerdo para que se aprobase la Constitución de gente que salía del gobierno de Franco, como era Fraga, que tuvo que pactar con gente que unos meses antes lo hubieran fusilado en un paredón, como era Carrillo. ¿La tenéis ahí? Entonces, gracias a eso se hizo este texto constitucional. Muy bien. Gracias a que la gente pues llegó a un acuerdo, tuvieron que pactar, tuvieron que renunciar a posturas que a ellos les parecían fundamentales para poder obtener otras. Muy bien, lo tuvieron que hacer todas las partes. Eso fue lo importante de la Constitución. Yo creo que políticamente nunca ha pasado en la historia de España. Muy bien. Es, por supuestísimo, esto sí, que este sí que no es un término indeterminado, es popular. ¿Por qué? Porque fue aprobada en referéndum del pueblo español. Entonces, esto sí que es impepinable, no tiene más. Es popular. Por supuesto, es normativa, tiene carácter de norma escrita, ¿verdad? Es escrita, la nuestra es escrita. Hay constituciones que no, pero la nuestra es escrita. Y es más o menos detallada en sus normas de derecho. Bueno, pues te digo más o menos, porque eso depende con que la comparemos también. Muy bien. Este sí. Aquí cuidado con este porque se lo han preguntado, entonces hay que ver cómo nos lo preguntan. Nuestra Constitución es rígida. ¿Pero qué significa rígida? ¿Que no se puede cambiar? No, eso es mentira. Se puede cambiar la Constitución, lo vamos a ver en el último artículo, ¿verdad? El 169. Pero es de difícil modificación. De hecho, si tú quieres cambiar toda la Constitución, o una parte que afecta a los derechos fundamentales, que es el título primero, o la corona, que es el título segundo, se metió la corona, no sabe muy bien, para agradecer, ¿no?, los supuestos favores que nos hizo el monarca. Pues el proceso para modificar la Constitución es súper complicado. Bueno, no es complicado de entender. Necesitamos 2/3 de las cámaras, ¿no?, que estén de acuerdo con cambiar la Constitución. Se tienen que disolver las cámaras. La nueva composición de las cámaras que salga de esa nueva votación tiene que seguir diciendo por 2/3 que quiere cambiar la Constitución. Y después se tiene que ser aprobada en referéndum. O sea, fíjate si es complicado, ¿verdad? Muy bien. Vale, perfecto. Pues ahora tenemos entonces, muy importante esto en examen.
Si nos dice, la Constitución es total y absolutamente rígida, en el sentido de que no se puede cambiar, no, es mentira, es rígida, en el sentido de que es difícil modificar. Vale. Muy bien. Consensuada, por supuesto. Nosotros tenemos una Constitución, por lo que te estaba comentando, porque han llegado a un acuerdo personas que ya no están, ¿no? Lo normal es que ya por la edad ya estén mal, ¿no? Muy mayores, pero que es fruto del consenso, del acuerdo. Eso es lo bueno. Es monárquica. Nosotros somos una monarquía. Una monarquía, eso sí lo vamos a ver en el artículo primero, monarquía constitucional, ¿no? Pero el rey es el jefe del Estado. No confundir con el presidente del gobierno. Es el jefe del Estado. Y es democrática. Faltaría más, ¿verdad? España se constituye un Estado social y democrático de derecho. Hasta ahora os lo explicaré, ahora cuando lleguemos al artículo 1, ¿verdad? Es derivada. ¿Qué significa derivada? Que las personas, los padres fundadores, ¿no?, de la Constitución, se fijaron en otras constituciones, como la española o la alemana. Muy bien. Derivada por la influencia que ha tenido sobre su contenido otras constituciones históricas. Sin olvidar también textos internacionales que lo tuvieron como referente, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos, del 10, del 12, del 48. Muy bien. Y otros textos, como nos dice ahora, el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Genial. Muy bien. Bien, ¿verdad? Muy sencillito. Está muy divertido la Constitución. Vale, pues venga, vamos allá, nos dice. Principios del régimen constitucional. Vale, ¿cuáles son los principios que rigen la Constitución? Vale, vienen fijados en el artículo 1 de la Constitución. Nos dice, España es un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. ¿Qué tal? Genial, ¿no? Vale, vamos uno por uno. Mira, ya sin leer, si quieres nos saltamos un poquito del tema. Vamos para entenderlo, ¿no? Primero nos dice, España es un Estado social. ¿Qué significa un Estado social? Es un Estado en el que lo más importante son sus miembros, es las personas que forman la sociedad, ¿verdad? Entonces, el objetivo de las políticas tiene que ser que los ciudadanos vivamos lo mejor posible todos, ¿verdad? Es un Estado social, por eso hay seguridad social, hay paro, hay ayudas, etc. Es un Estado social y nos dice, y democrático. Bueno, todos sabemos lo que es la democracia, ¿verdad? Que el poder reside en última instancia ¿dónde? En el pueblo. Y el pueblo pone y quita a sus diferentes gobernantes. Entonces nos dice, es un Estado social y democrático de derecho. Eso es fundamental. ¿Qué significa derecho? Entendiendo derecho por conjunto de normas. Que nosotros lo que nos obligan son las normas, ¿verdad? No lo que dice una persona. Entonces el presidente del gobierno puede decir misa. Pero si la norma no lo permite, no se puede hacer. Nos regimos por el imperio de la ley, ¿verdad? De forma que nosotros nos vinculan las normas, no lo que dicen nuestros dirigentes. Eso nos diferencia también de los estados dictatoriales, ¿no? Entonces, fundamental. Somos un Estado social y democrático de derecho. Muy bien. Que yo puedo hacer una cosa o no puedo hacerla si las normas me dejan hacerla o no me dejan hacerla. Muy bien. Y propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, pues ya lo vimos. Valores que la verdad que se entiende muy bien, ¿verdad? La libertad. Muy bien. Pero siempre teniendo en cuenta eso, que mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Eso es lo que muchas personas olvidan, ¿verdad? La libertad, por supuesto, la justicia. Lo vamos a ver después. Todos tenemos derecho a acceder al juez ordinario predeterminado por la ley, ¿no? Ya que sea la justicia la que resuelva nuestros problemas y no la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo y que venga mi clan familiar y mata al otro y el otro venga por mí. Muy bien. La igualdad, por supuesto. Todos somos iguales. Después puede ser objeto de discusión, ¿no? Sí, el político tal, no. Bueno, eso ya son otras cosas, ¿no? Y por supuesto, y esto muy importante, pluralismo político. Es decir, hay diferentes personas que forman la sociedad que cada una puede tener sus ideas políticas. Mientras, ¿te acuerdas del cuadro que hicimos al principio de la Constitución? Mientras esas ideas políticas estén dentro de los márgenes que impone la Constitución, no hay ningún problema. Bueno, el problema viene cuando tus ideas políticas tienen por objetivo acabar con la Constitución. Entonces ahí viene el problema, efectivamente. Muy bien. Eso nos decía el punto primero, ¿verdad?, de la Constitución. El artículo 1.1. El 1.2 nos dice: la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado. ¿Cuál es la típica pregunta aquí del examen? Acuérdate, en lo de nacional, no es soberanía popular. Vale, tienes ahí. Sabes detallitos que te marcan siempre en examen, les gusta mucho preguntarnos. Muy bien.
La soberanía nacional reside en el pueblo español, lo sabemos todos, ¿verdad? Del que emanan todos los poderes del Estado. Nosotros los elegimos como pueblo. Vale, muy bien. Pues eso es la soberanía nacional. La forma política del Estado español, ¿cuál es? La monarquía parlamentaria. Muy bien. Esto es muy importante. Somos una monarquía parlamentaria. Significa que tenemos un rey, tenemos un monarca, pero no es un monarca absoluto. Es un monarca que, acuérdate, reina pero no gobierna. Entonces el monarca se limita a realizar las funciones que viene el título segundo de la corona, artículos 56 a 65. ¿Lo tienes ahí? Sí. Y eso significa que el rey se limita a reinar, pero no gobierna, porque eso le corresponde a lo que sería el término parlamentario, que en nuestra terminología serían las Cortes, ¿verdad? Congreso y Senado. Muy bien. Vale, perfecto. La organización política de España queda pues configurada como un Estado social y democrático de derecho. Y en efecto, bueno, ahora tendrías aquí las definiciones que estuvimos mencionando en un principio, ¿verdad? Social, ¿verdad? Que lo que importante son los ciudadanos que forman la sociedad. ¿Por qué? Como te dice aquí, porque priman los intereses de la sociedad sobre los del grupo. Es Estado social aquel que garantiza la libertad y aspira a conseguir fundamentalmente el bienestar de sus ciudadanos. Surge, bueno, mira, lo leemos porque hoy en día hay términos que la gente utiliza que yo creo que no los utiliza de forma apropiada. Surge frente al Estado liberal decimonónico. Cuidado, me interesa que el examen que tengas muy claro y para tu cultura general también. ¿Qué es el Estado liberal decimonónico? Mira qué sencillo es. Es adaptarte a tus circunstancias. Decimonónico, siglo XIX, ¿no? 1800. Primero, lo que habíamos comentado. 1800, ¿eh? Sí, decimonónico es de 1800, del siglo XIX. Bien, perfecto. ¿Qué pasa en el siglo XIX? Empiezan a existir algo que no existía antes, ¿verdad? ¿Verdad? Sobre todo a generalizarse, ¿no? Que son, bueno, no tanto como hoy en día, pero bueno, ya empiezan a existir constituciones. ¿Y cuál es el problema que tenía una persona normal que no fuera monarca, ni fuera realeza, ni fuera clero, en el siglo XIX? No tenía derecho. Claro, no tenía derechos. Y entonces, él lo que quería era que le dejaran comerciar y que le dejaran hacer su vida. ¿Por qué? Porque hasta ese momento había un poder absoluto, que de hecho los propios monarcas decían que ellos descendían directamente de Dios para legitimarse. ¿Lo tenéis ahí? Claro. Entonces, había un señor que era el rey, que tenía todo el poder, y tú es que no podías hacer nada, tío, es que no podías ni siquiera cambiarte de casa, porque el rey no te dejaba cambiarte, ni el señor feudal al que tú pertenecías, te dejaba cambiarte de un territorio a otro, tenías que pedir un permiso, y no te lo iban a dar. ¿Lo tenéis ahí? Es que esto parece increíble, pero era así. Entonces, en el siglo XIX, además coincide con otra cosa súper importante, que no es, bueno, coincide, pero una cosa viene de la mano de la otra, que es la revolución industrial. Empieza a haber ya una cultura económica y empieza a haber burgueses. Entendiendo por burgueses, gente que monta negocio y gana dinero. Y hasta ese momento, ¿verdad? Todo el mundo era campesino. Entonces, claro, ¿esta gente qué quiere? Quiere que le dejen comerciar. Bueno, lo he dicho en latino, comerciar, ¿verdad? Quieren que le dejen hacer negocios, cosa que hasta ese momento el rey no le dejaba. Y entonces, ¿ellos qué quieren? Que el mercado sea liberal, es decir, que le dejen trabajar tranquilamente. Eso es el Estado liberal decimonónico, que tenía por objetivo que a ti te dejen actuar en el comercio libremente. Y, es decir, dicho con otras palabras, que el Estado interfiera lo menos posible en la economía. ¿Lo entiendes? Sí. Eso fue consecuencia de su época. Ahora, ¿qué pasa hoy en día? Nos hemos dado cuenta de las consecuencias de un Estado liberal absoluto. ¿Qué es un Estado liberal absoluto? Es el Estado que no se mete en la economía. Entonces, ¿qué hacen los comerciantes? Yo tengo los orígenes del comunismo, ¿no? Y de las teorías de Marx y de Engels. ¿Qué pasa? Que llegamos a un momento en el siglo XIX que todo el mundo trabajaba, se fueron del campo a la ciudad y tú trabajabas 18 horas al día. Y los niños pequeños también, porque no iban a trabajar, también tienen que trabajar. Entonces, claro, como el Estado no se mete en la economía, pues el que tenía los poderes el que tenía la maquinaria y el poder económico, cada vez tenía más. Y tú que no tenías nada, cada vez tenías menos, porque solo tenías tu mano de obra. ¿Lo entendéis? Sí. Entonces, por eso, hoy en día, tendemos, sobre todo en Europa, a limitar, a escaparnos de lo que es un Estado liberal puro. Es un Estado liberal, pero en donde hay una intervención por parte del Estado para impedir ese tipo de prácticas laborales. Vale. ¿Lo tienes ahí? Sí. Entonces, el máximo exponente de intervención es el comunismo, los estados comunistas, en donde ya no hay propiedad privada, todo es el Estado.
que acaba siendo una dictadura, ¿verdad? Igual que las dictaduras de derechas. Al final es una dictadura igual, da igual si es de derechas o de izquierdas. En donde la gente de las dictaduras, por lo general, vive mal. Sí. La mayoría, digo, no el dictador, claro, de sus amigos. Ese vive que bueno, increíble. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, eso, en la Europa actualmente escapamos del Estado liberal puro, sino que vamos a un Estado que está interactuado o tiene intromisiones, un Estado que tiene intromisiones en cuanto al aspecto económico por parte del gobierno, donde se mete ahí, pone límites, dice, oye, ahora el salario mínimo lo marco yo, ¿cuánto tú le puedes pagar? ¿Ves? Eso no es propio del Estado liberal decimonónico. Era impensable para el Estado liberal decimonónico que un empresario le dijera al Estado cuánto pagaba a sus empleados. Este está loco. Y las horas de trabajo. Y las horas de trabajo y todo, ¿verdad? Mínimo, sí. Muy bien. Entonces, eso es propio. Y los precios, pues si no... Y los precios. Entonces, hoy en día el Estado interactúa en la economía en una medida, digamos, intermedia, por consecuencia de todo nuestro pasado inmediato. El comunismo, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Entonces, por eso nosotros somos fruto de toda nuestra historia. Por eso es tan importante conocerla. Vale, bueno, solté este rollo un poco, pero es para entenderlo, ¿verdad? Yo creo que es muy importante. Suprimiendo todas las actividades, eso, el Estado liberal decimonónico, que hacía de la defensa de la libertad el centro del ordenamiento jurídico. Y suprimía, eliminaba, quitaba todas las actividades estatales que podían lesionar el derecho a la libertad. Muy bien. El Estado social, por eso en el Estado social, el Estado interviene en la sociedad, ¿verdad? Para que tú tengas un salario mínimo, se supone que digno, ¿no? Claro, que después es muy discutido, ¿no? Pero bueno, que tengas un salario mínimo digno, que tengas seguridad social, que tengas paro, ¿verdad? Que existan ayudas. Eso es el Estado social. Cuando el Estado, entendido por el Estado, el gobierno, las instituciones, intervienen en el sistema socioeconómico, tratando de conseguir un mejor nivel de vida para todos los ciudadanos y que haya igualdad entre todos. Muy bien. Vale. Es un Estado, como ya comentamos, social y ahora democrático, porque aspira a que siempre prevalezcan las decisiones del pueblo, ¿verdad? ¿De dónde viene la palabra democracia? Es demos, que es pueblo, y cracia, que es poder, poder del pueblo. Yo creo que ya con eso no tiene más explicación, ¿verdad? Y de derecho, que también ya lo comentamos, que es un Estado de derecho en donde rige el imperio de la ley. Todos y todo estamos sometidos a lo que digan las normas. Muy bien. Al analizar la composición política de nuestro Estado, comprobamos que, de acuerdo con la división de poderes de Montesquieu, los poderes están divididos en 3 órganos distintos, ¿vale? Eso está muy chulo. Yo intento no enrollarme mucho porque a mí me gusta mucho la historia, ¿no? En este aspecto. Porque, claro, tú imagínate, mira, estamos en la Francia en 1789, 14 de julio, ¿no? Ese día que tuvo lugar la toma de la Bastilla. La gente ya no pudo más y de forma esporádica, explotaron y fueron a tomar la Bastilla, que era una cárcel donde estaban los presos políticos, en esa cárcel. También había asesinos y tal, ¿no? Pero bueno. Y llegaron allí y descuartizaron con sus propias manos a los guardias que estaban allí. Hoy en día no vayas buscando la Bastilla porque ya la han quitado. Todo el mundo cuando vamos a París vamos buscando ¿dónde está la Bastilla? ¿Dónde está la Bastilla? Y no está en ningún sitio, porque la desmontaron piedra por piedra, ¿vale? Pero sí que pusieron la base, dejaron que está... En la base hicieron una marca, aquí estaba la Bastilla, ¿no? Vale, entonces... Hasta ese momento el rey tenía todo el poder. Y ahora, fíjate, es que está súper chulo pensar. Ellos afrontaron un problema que hoy nos parece normal, pero no existía hasta ese momento. Y dijeron, ¿y cómo hacemos para evitar que otra persona vuelva a salir y vuelva a acaparar todos los poderes? Entonces hubo un tío que se llamaba Montesquieu, que hizo un libro, se llamaba El espíritu de las leyes. O mejor dicho, el espíritu de la ley. ¿Lo tienes ahí? Vale. Y entonces el tío, pensando, dijo, voy a dividir el poder en 3. Y que los 3 sean contrapeso, para que ninguno pueda acaparar todo el poder y no exista un dictador. Bueno, después apareció Napoleón, ¿no? Que se coronó no como rey, como emperador. Bueno, es increíble la vida, ¿no? Pero bueno, Montesquieu puso esto, ideó esta separación, que es la que rige hoy en día, ¿no? En todos los sitios del mundo democráticos. Y es que, por un lado, tenemos el poder ejecutivo. ¿Quién conforma el poder ejecutivo? Es el gobierno. ¿Verdad? Lo tenéis ahí, el poder ejecutivo. Después tenemos el poder legislativo, que si te das cuenta, legislar es hacer leyes. Entonces eso a quién le corresponde, al Parlamento. Muy bien. Pero el gobierno también puede hacer ley. No, bueno, sí, pero de forma delegada de lo que nosotros es el Congreso, ¿vale? Lo que en otros países sería el Parlamento. Pero lo que le llamas artículo 82 al 85 al 86, que es reales decretos legislativos y decretos leyes. Muy bien. Pero lo vamos a ver después, son legislación delegada. Lo hace porque se lo permiten las Cortes.
¿vale? La Constitución. Y siempre limitadas, ¿no? Sí, muy bien, siempre limitado. Pues ahí tenemos el Poder Legislativo, en principio, entendiendo por legislar, hacer normas con rango de ley, ¿no? Le corresponde al Parlamento, en el caso de España, a las Cortes Generales, Congreso, Senado y el ámbito autonómico, a los parlamentos autonómicos. Y después, por supuesto, tan importantísimo, el Poder Judicial, ¿verdad? Que ya lo hemos visto, no hay ningún problema, está formado por jueces y magistrados, únicos integrantes del Poder Judicial, que son los únicos que juzgan y hacen ejecutar lo juzgado. Muy bien. Y nos dice ahora, y por último, nuestra Constitución se caracteriza porque tenemos como símbolo de la unidad del Estado la figura del rey, que también está sometida a la norma constitucional. Por supuesto, el rey está sometido a la Constitución. Muy bien. Nuestra monarquía entonces nuestra Constitución se caracteriza por estos dos elementos que la hacen única, que es una monarquía parlamentaria. Bueno, en esto hay más estados, ¿verdad? Muchos estados que son así. Monarquía parlamentaria, y esto sí que es solo la española. Solo en España existen lo que se llaman comunidades autónomas. Es un estado autonomista. Existen cosas parecidas como en Alemania los Länder y estas cosas, pero el único que se denomina como comunidades autónomas, eso sí que es genuino español. Ahora es muy discutido, ¿verdad? De si ha sido positivo o negativo. No vamos a entrar en esas valoraciones personales, pero es un estado autonomista, en el sentido de que está formado por comunidades autónomas, no porque pida la autonomía, que ya la tiene como Estado español. Muy bien. Ya hemos mencionado cómo la Constitución nos dice que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Muy bien. Genial. Nos dice ahora, dentro de las llamadas monarquías limitadas, ¿por qué es una monarquía limitada? Porque el reino es Dios en la tierra. Entonces, ahí lo tienes. Antes de la Revolución Francesa, bueno, y después de la Revolución Francesa, continuaron durante mucho tiempo aún, el monarca era Dios en la tierra. Es decir, nadie le puede decir nada en ese país al monarca, porque él es el Dios absoluto. Es como en una dictadura el dictador, ¿verdad? Que hace lo que le dé la gana. Muy bien, pues se encuentra la monarquía constitucional, que es la monarquía en la que los poderes del rey están definidos en una ley o constitución, a la cual debe someterse el propio soberano. Nuestro soberano, es decir, nuestro rey, está totalmente sometido a la Constitución y él solo puede hacer única y exclusivamente lo que permite la Constitución, que además viene recogido, como te decía, en su título segundo, artículos 56 a 65. Fuera de ahí no pinta nada. A su vez, dentro de la monarquía constitucional, la forma más generalizada es la monarquía parlamentaria, lo que te comentaba antes, en la que el rey reina pero no gobierna. Se limita a realizar las funciones de reinar, que no son gobernar. El rey, por tanto, aparece como una figura simbólica, cuyas funciones, como volvemos a incidir, están en la Constitución, en su título segundo de la corona, artículos 56 a 65. Muy bien. Vale, perfecto. Pues ahora ya pasamos, muy bien, pues al título primero. Bueno, y vamos a mencionar toda la Constitución aquí, ¿verdad? Tenemos aquí una nota importante, ¿no? En este punto segundo, que ya serían derechos y deberes fundamentales, la corona, funciones constitucionales del rey, las Cortes Generales, la elaboración de las leyes, ¿no? Tenemos aquí una nota importante que os puse, que me parece muy acertado ponerlo ahí, que nos dice, a pesar de que el índice del tema, ¿no? Si tú te lees el índice del tema 1, solo hace referencia a los 3 primeros títulos de nuestra Carta Magna de la Constitución, a derechos y deberes fundamentales, la corona, muy bien, las Cortes Generales, y debido a que el resto de temas exigen el estudio de toda la Constitución, porque nos la pueden y nos la van a preguntar así en examen, los 169 artículos, antes siempre dejábamos sin estudiar el título séptimo, Economía y Hacienda, pero ahora con el último título que tenemos de organización, que es el presupuesto y todo esto, hay que estudiar, hay que sabérselo igual, ¿no? Vale. Entonces, es imprescindible que el opositor tenga agrupada toda la Constitución en un solo tema, para un más cómodo estudio y repaso de la misma. Lo tenéis ahí, fundamental, ¿vale? Hay que estudiarla toda. Me encantaría deciros que vamos a hacer un esquema, un resumen, no, porque te puede caer todo, ¿vale? Y es un tema importante que te caen entre 7 y 10 preguntitas. O sea que, y aparte no suelen ser súper complicadas en absoluto, suelen ser bastante normales. Sí, no buscan, no buscan una complicación así tal, entonces hay que saberlo. Pues venga, vamos allá. Preámbulo. Muy bien. ¿El preámbulo, te acuerdas? ¿Tiene fuerza vinculante? No tiene fuerza vinculante. Es simplemente se define como una exposición de motivos, donde decimos lo buenos que somos y lo guays que somos. Nos dice, vale, ¿cuántas palabras? Nos dice,
la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad, y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de, tranquilo que esto, vale, que simplemente con tus palabras, vale, entenderlo, no quiero aquí tampoco. ¿Qué tiene por objetivo en el preámbulo? Nos dice que la Constitución tiene por objetivo garantizar la convivencia democrática dentro de los límites que nos marca la Constitución y de las leyes que emanan de esa Constitución, ¿verdad? Conforme un orden económico y social justo. Es que es normal, ¿verdad? O sea, te ponen que no tiene por objetivo garantizar la convivencia democrática, es decir, esta respuesta no es verdad, ¿verdad? Se entiende muy bien. Y queremos un orden económico y social justo, entendiendo por justicia no que todos tengan lo mismo. Eso es propio de los países comunistas. Y siempre acaban igualando a todos siendo pobres. El objetivo es que el que más se esfuerza, más consiga. ¿Verdad? Muy bien. Consolidar un Estado de derecho. En un Estado de derecho que asegure eso, el imperio de la ley, como expresión de la voluntad popular. Te he dicho que somos un Estado de derecho, como te dice el artículo 1 de la Constitución, y que es un Estado de derecho, el imperio de la ley. Es decir, que todos nos regimos por las leyes. Y las leyes, ¿quién las hace? ¿Un gobernante, un monarca, presidente del gobierno porque le da la gana? No. Las leyes son expresión de la voluntad popular, porque lo hacen los representantes del pueblo que están en las Cortes Generales. Muy bien, con las mayorías estipuladas para cada tipo de norma. Muy bien. Tiene por objetivo la Constitución proteger a todos los españoles y pueblos de España, para que puedan ejercitar los derechos humanos que viene el título primero, ¿verdad? Garantizar sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. También tiene por objetivo la Constitución promover el progreso de la cultura y de la economía, para asegurar a todos una digna calidad de vida. Después muy discutido, ¿verdad? De si el día lo consigue, ¿no? Vale. Y establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de sus relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra. ¿Ves que es muy bonito? Parece muy de concurso de Mises. Sí, ¿tú qué quieres? La paz en el mundo. ¿Es lo que te acabo de decir? Quiero la eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra. La paz en el mundo. ¿Ves? Por eso no se puede llevar a la práctica, porque es inasumible. Es imposible. No es vinculante este preámbulo. No lo puedes llevar ante ningún tribunal. En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente Constitución. Vamos allá. Título preliminar. Hay que acordarse que el título preliminar engloba los artículos 1 al 9. ¿Vale? Esos detallitos aquí sí que son importantes, ¿vale? Porque está tan manida la Constitución que son cosas ya muy famosas. Muy bien. Título preliminar, artículo 1 al 9. Muy importante. Nos dice, España, ya lo vimos, ¿verdad? Al principio, por la explicación, diferenciar parte dogmática de parte orgánica, ¿verdad? Muy bien, la parte dogmática, ¿te acuerdas? Está formada por el título preliminar y el título primero. Exacto. Y la parte orgánica por todos los demás que vienen después. Vale, genial. En dogmática. Artículo primero. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Genial. Ya lo hemos leído, ¿verdad? Y lo hemos explicado. La soberanía popular, ¿te dice? No. Nacional. Muy importante, preguntad de exámenes, ¿eh? La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado. Y la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Genial. Sin ningún problema. Estos artículos del principio, sobre todo, hay que saberlos muy bien, ¿eh? Te los van a preguntar literales. Son muy famosos y hay que saberlos muy bien. Vale, perfecto. Nos dice ahora. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Patria común, muy bien, patria común e indivisible de todos los españoles. Y ahora te dice, cuidado, a la par que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. ¿Qué significa eso? Es que esto, ha habido gente que en base a esto, por ejemplo, en el País Vasco, partidos políticos vascos, ha interpuesto recursos porque decían que el artículo 2 permitía el derecho a la libre determinación de los pueblos que forman el Estado español. Es decir, la independencia, independizarte de España. ¿Os dais cuenta? Pero no es así, efectivamente. Claramente es muy clara. Lo ha tenido que interpretar el Tribunal Constitucional este artículo 2, pero lo ha tenido que interpretar porque hay gente que no quiere ver lo que dice realmente, ¿verdad? Es muy claro, te dice. La Constitución está basada, fíjate lo que te dice. España es una. Ya está prohibiendo que tú te separes de España. ¿Lo tenéis ahí? Indisoluble unidad de la nación española.
Todos los pueblos y tierras que forman la nación española son una. Y ahora te lo vuelvo a reincidir. Patria común e indivisible de todos los españoles. O sea, ya yo creo que más no te lo puedo decir. ¿Verdad? Eso significa que ningún pueblo de España se puede separar de España, conforme a los parámetros constitucionales que tenemos nosotros, ¿verdad? Muy bien. Pero ahora te dice, el hecho de que España sea una sola, eso no impide que existan comunidades autónomas, que tengan sus propios derechos y sus propios privilegios. ¿Lo entendéis ahí? Es lo que te dice este artículo 2, que fue muy discutido. Por un lado, en principio te dice que España es una sola, ¿verdad? Está basada en la indivisible unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Perfecto. Pero ahora, y en esto se diferencia del pasado dictatorial, ¿verdad? España es una sola, pero cuidado. Te dice ahora, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía, entendiendo por autonomía el derecho a formar comunidades autónomas, de las nacionalidades y regiones que la integran y el derecho a ayudarse unos a otros. Solidaridad entre todas ellas. Vale, un detalle para entender lo que me parece importante. Hoy en día existen las comunidades autónomas. ¿Quién crea las comunidades autónomas? La Constitución. Es que cuando se redactó esto, no existían las comunidades autónomas. Por eso, ¿ves? Le dan este hincapié. Dice, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, entendiendo por autonomía el derecho a convertirte en comunidad autónoma y tener tus propios derechos. Vale. ¿Lo entendéis ahí? Sí. Muy bien. Vale, perfecto. Vale, se entendió muy bien, ¿verdad? Ahora viene el artículo 3, que este está súper chulo, porque aquí este ha sido muy discutido por los padres fundadores, que nunca se imaginaron que hoy en día estuviéramos en la situación en la que estamos. Es decir, ellos cuando hicieron la Constitución tenían como referente o por objetivo proteger a las lenguas autonómicas de un posible abuso por parte de las instituciones del castellano. Es decir, con francos en teoría solo se podía hablar castellano, ¿no? Entonces dijeron, nosotros ahora queremos que las diferentes personas en los diferentes territorios tengan la oportunidad y el derecho a hablar en sus propias lenguas cooficiales, ¿verdad? Por eso protegieron estas lenguas cooficiales del castellano, pero nunca se imaginaron que hoy, 40 años después, lo que hay que proteger es el castellano en esos territorios. Por eso no articularon mecanismos de protección de la lengua nacional, del castellano. Aquí está el artículo 3, mira, lo leemos. Nos dice, el castellano es la lengua española oficial del Estado. ¿Verdad? Muy bien. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Y esto lo preguntan muchísimo. Todos los españoles tenemos el deber de conocer el castellano. Tú, si eres español, no puedes decir, es que yo no sé castellano. No, eso no vale. ¿La tienes ahí? Tenemos el deber de conocerla, pero no tenemos por qué usar el castellano. Podemos usar el vasco, quien sea vasco, el gallego o tal. ¿Lo tienes ahí? Vale. Entonces tenemos el deber de conocer el castellano y el derecho a usarla. Muy bien. Bien, ¿eh? Sí. Vale, perfecto. Entonces, eso es muy de pregunta de examen, ¿vale? Deber y derecho. Es, efectivamente, tenemos el deber de conocer el castellano y el derecho a usarlo. Y nos dice el castellano es la lengua española oficial del Estado. Y ahora nos dice el punto 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con lo que digan los estatutos de autonomía. Vale, un inciso. ¿Qué es un estatuto de autonomía? Hay que verlo desde una doble perspectiva, que se te lo van a preguntar en el examen. Desde el punto de vista estatal, un estatuto de autonomía es una ley orgánica. ¿Vale? Artículo 81 de la Constitución. ¿Qué son leyes orgánicas? Las que para su aprobación, modificación y derogación exigen una revisión del conjunto, una aprobación final del conjunto del proyecto por mayoría absoluta del Congreso. ¿Lo tenéis ahí? Muy bien, exigen eso. Y solo son de determinadas materias, ¿no? Vale, las que regulan derechos y deberes fundamentales, las instituciones del Estado o estatutos de autonomía. Ahí no entra el Senado, es decir, las Cortes en general, sino solo el Congreso. En la aprobación final me refiero. A la hora de la redacción, sí. Vale. Muy bien, vale. Entonces nos dice ahora el punto tercero. Ya sabemos lo que es una ley orgánica. Lo que es un estatuto de autonomía, ¿verdad? Desde el punto de vista estatal, ¿qué es? Es una ley orgánica. Pero desde el punto de vista autonómico, ¿qué es? Es la norma suprema de la comunidad autónoma. Pero como un estatuto de autonomía no puede ir en contra de la Constitución española, por eso nunca va a haber problema, no va a haber discrepancias. Pero si te preguntan desde el punto de vista autonómico, ¿qué es un estatuto de autonomía? Su norma institucional básica. Norma institucional básica. Básica. O norma suprema también, si quieres, dentro de su territorio. Vale. ¿Lo entendéis? Pero si hablamos de España, la norma suprema es la Constitución. Vale. Vale, muy bien.
Cuando dice además lenguas españolas, ¿serán también oficiales? ¿Puede decir también cooficiales? Sí, es que hoy en También, día se sí. utiliza el término cooficial. Lo que Cooficial. pasa es que, bueno, pues acaso si quieren ser muy quisquillosos, vale, en examen, pues acuérdate que te dice que también serán oficiales. Vale. Efectivamente, ese término. Vale, muy bien. Y ahora fíjate, nos dice, sí, ya nos queda. mirando. Nos dice, la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España, es decir, las diferentes lenguas, ¿no? Es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Ahí lo tienes. ¿A que no dice nada de proteger el castellano? No. Pues ahí lo tienes. Dicho por los padres fundadores, que aún siguen vivos, dices que nunca nos imaginemos que a quien hubiera que proteger es el castellano. Nunca, ni se nos pasó a nadie de esa época, a nadie se le pasó por la cabeza. Muy bien, ¿lo tenéis ahí? Vale, perfecto. Es curioso, ¿eh? Vale, artículo 4. Este es más fácil imposible, ¿eh? ¿Cómo es la bandera de España? Está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja. Y bueno, el único detalle que te dice, la amarilla es de doble anchura que las de los extremos, que las rojas. Vale. Vale, simplemente eso. Y no te pone nada de los escudos, ni nada de eso. Ahí sí que la Constitución guardó silencio, no le pareció, no sé, porque a lo mejor en la época no querían entrar ahí o tal, bueno, pues guardaron silencio. Nos dice ahora, los estatutos de autonomía podrán reconocer, como tenemos hoy en día, ¿verdad?, banderas y enseñas propias de cada comunidad autónoma. ¿Verdad? La gallega tiene la suya, la de Extremadura la suya, la de Canarias la suya, la de Andalucía la suya, etc. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y actos oficiales. Esto último fue pregunta Sami. Que las banderas y enseñas propias de cada comunidad autónoma se utilizarán junto a la bandera de España en los edificios públicos y lugares oficiales. Perdón, y actos oficiales. Les gusta ponerte edificios oficiales y actos públicos. Al revés. ¿En serio? Sí, así Sure. pregunta exámenes. Entonces, Entonces, edificios sopa- públicos y actos oficiales. Claro. Muy bien. Joder, pues, Esa ha sido pregunta examen, fíjate. Vale. primero hay que buscar ese detalle. Sí, viendo los detalles ahí. ¿Tienes frío, Domingo? Te cierro No, la estoy bien, ventana. estoy bien. Sí. Vale, nos dice el artículo 5. Este es, aparte por si acaso, no lo he visto en prisiones, pero en alguna oposición han preguntado ¿cuál es el artículo más corto de la Constitución? Pues es este, el 5. Vale, que es la capital del Estado, acuérdate, no es Madrid, le llaman, siempre que hablan de Madrid, le llaman la Villa de Madrid. Vale. ¿Vale? La capital del Estado es la Villa de Madrid. Muy bien. Artículo 6. Los partidos políticos. Muy bien. ¿Qué expresan los partidos políticos? El pluralismo político. Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Y fíjate cómo los califica. Instrumento fundamental de participación política. Importante, ¿verdad? Parte de que son la base de nuestra democracia. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres. Pero te dice ahora, dentro del respeto a la Constitución y a la ley. O sea, tú puedes crear el partido político que quieras, pero tiene que ser conforme a la Constitución y a la ley. Y esto lo preguntan mucho. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos, igual que el artículo que viene ahora a continuación, el siguiente, que termina de la misma manera. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Esto cuando hablamos de partidos políticos, ¿verdad? Y ahora te habla de sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales. Pues contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Esto fue pregunta Sami. Te decía, los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de todos los intereses económicos del Estado. De los intereses económicos que les son propios. Pues es esta. Vale. ¿No lo tienes ahí? Muy bien. Y también, igual que antes, ahora se repite la coletilla. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Y su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticas. Es lo mismo. Se entiende muy bien, ¿verdad? Sí, pero cuando dice promoción de los intereses económicos, como que se benefician. Claro, porque fíjate que estamos hablando de los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales. Claro, los trabajadores quieren cobrar más y el empresario quiere ganar más. Entonces tiene que llegar a un acuerdo para que todos ganen más. Por eso claramente te habla de intereses económicos y sociales. ¿Te das cuenta? Estamos hablando, no te habla de partidos políticos, como en el caso anterior. Te estamos hablando ahora de sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales. ¿Qué son los sindicatos y la patronal?
Entonces, ellos lo que persiguen son intereses económicos, sobre todo, ¿verdad? Bueno, también sociales, porque el trabajador quiere estar cubierto por la seguridad social y todo esto. Pues es lo que persiguen. Vale. Bueno, intereses económicos y sociales. Muy bien hacer hincapié en ese detallito. Vale, perfecto. Muy bien. Vamos al artículo 8. Las Fuerzas Armadas. Y este es muy gracioso, la pregunta que ha quedado alguna vez aquí. Acuérdate, fíjate, dice, las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Quién las conforma? El Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Entonces, en pregunta de examen te han puesto. Las fuerzas, señalen la incorrecta. Las Fuerzas Armadas están formadas por Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y el Ejército del Mar. No se llama Ejército del Mar, se llama la Armada. Pues fíjate, tonterías así. Lo tienes ahí, qué curioso, ¿eh? Que nos da risa. Vale, pues las Fuerzas Armadas están formadas por el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y la Armada. Muy bien. Y al Ejército del Aire le llaman Ejército del Aire, no le llaman aviación o cosas así. ¿Lo tienes ahí? Esos detallitos, es lo que tienen estos artículos. Efectivamente. Y tienen como misión garantizar, muy bien, también, esto es importante incluso para la vida normal, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de las Fuerzas Armadas? Garantizar la soberanía, es decir, que nosotros nos rijamos, tengamos el poder sobre nosotros mismos, ¿verdad? La soberanía e independencia de España, eso. Tengamos nuestro poder, hagamos nosotros nuestras normas y no dependemos de un tercer Estado que nos ha invadido, ¿verdad? La soberanía e independencia de España. Vale. Y ahora te dice, esto es lo que trae tanta cola, defender su integridad territorial. Es el objetivo también de las Fuerzas Armadas. Defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Las Fuerzas Armadas tienen que defender lo que dice la Constitución. Vale. Muy bien, perfecto. Y esto también hay que acordarte. Es de las pocas veces que de forma puntual la ley orgánica viene recogida en el artículo 81, ¿no? Son leyes orgánicas relativas a la defensa de los derechos y deberes del título primero de la Constitución. Muy bien, derechos y deberes fundamentales, los estatutos de autonomía, el régimen electoral general, ¿no? Vale, perfecto. Y te dice, y cualquier otro que así venga determinado en la Constitución. ¿Ves? Y en determinados artículos te dice, como en este, una ley orgánica regulará la organización militar. Es decir, las fuerzas, o hablando con nuestra terminología, ¿no? El ejército tiene que estar regulado en un primer momento por una ley orgánica. Lo tienes ahí. La ley que regula el ejército no puede ser una ley normal, tiene que ser ley orgánica. Vale. Muy bien. Muy importante. Bien, perfecto. Y ahora llegamos al artículo 9. Vamos allá. Nos dice, los ciudadanos y los poderes públicos, fíjate qué importante, están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. O sea, ¿qué nos dice? Otra cosa será la práctica, ¿no? Que vemos que algunos tal. Pero la Constitución, ¿qué nos dice? Que tanto los ciudadanos como los poderes públicos, es decir, tanto el que hace las leyes como el que va, como los ciudadanos, todos tenemos que cumplir la Constitución y el resto de normas, el resto del ordenamiento jurídico. Incluso los que hacen las leyes, los poderes públicos. Es decir, los congresistas, senadores, ellos tienen que cumplir las leyes que hacen ellos también. ¿Verdad? Esto es la base de la democracia. No es como una dictadura, ¿verdad? Una monarquía absolutista en la que el rey hacía lo que le da la gana, pero tú no te podías mover, ahí tenías que hacer lo que él decía. ¿Lo tienes ahí? Vale. Entonces nos dice, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Vale, muy importante. ¿Cómo te podrían confundir en el examen? Te podrían poner, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y a la ley. No, te dice a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Ahí engloba todo, ¿eh? Ordenamiento jurídico es el conjunto de normas que existe en un país. Todas las normas. Todas las normas, de toda la índole, incluyendo Constitución y el resto de normas. Todas las leyes orgánicas, leyes ordinarias, Porque reglamentos, cuando te etcétera. dicen otra que la Constitución y a la ley, Ah, sí. como por ejemplo los partidos políticos, Ahí el está. artículo 6. Claro, pues ahí hay que acordarse de memoria de eso, claro. Vale. Son los detallitos que tienes un poquito difíciles, ¿no? Ahí está, vale. Muy bien. Y ahora te dice el punto segundo. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. Yo ahora he dicho al revés. Remover los obstáculos que impiden o dificulten dicha plenitud, ¿verdad? Y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural. Hay que acordarse bien de esto, ¿vale? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Lo tienes ahí? Vale, perfecto. Muy bien.
Vale, me parece muy importante, ¿vale? Vale. Muy bien. Y ahora vamos... Mira, yo por si acaso soy tan con estos primeros artículos, creo que deberías de saber el artículo 9 y diferenciar qué es lo que dice el apartado 1, 2 y 3. Vale. Pues me gustaría eso. Vale, pues muchas veces en examen te preguntan, conforme al artículo 9.1, tiene una pregunta. Vale, y ahora vamos al punto tercero. Venga, nos dice. Está muy chulo esto. La Constitución garantiza el principio de legalidad. Lo entendemos todos, ¿verdad? Que existen leyes. Muy bien, y normas. El principio de, ya que existen leyes, ¿a qué no todas son de igual de importancia, verdad? Que hay leyes más importantes que otras. Pues el principio de jerarquía normativa. A que las normas, para que entren en vigor, se tienen que publicar, para que todos las podamos conocer. Publicidad de las normas. En el BOE, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente. Y ahora, ¿qué es esto? Esto te lo van a preguntar por activa o por pasiva, porque también viene en el Código Penal, artículo 2.2, ¿verdad? La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. ¿Qué significa eso? Que todas las normas que limiten nuestros derechos solo se pueden empezar a aplicar desde que se aprueban, desde que se han publicado y entrado en vigor. No pueden tener efecto retroactivo, no se pueden aplicar hacia atrás en el tiempo. Sin embargo, si nos favorece, sí. Un ejemplo. Si ahora limitan la velocidad en autopista a 100 km por hora, solo se puede aplicar esa limitación, que eso limita nuestros derechos, ¿verdad? Solo se puede aplicar desde que entre en vigor hacia adelante en el tiempo. No puede tener efectos retroactivos, porque todos los españoles que vamos por autopista nos pondrían multa, porque todos vamos a 120. ¿Lo tienes ahí? Vale. Eso es. La irretroactividad, es decir, que no pueden ir hacia atrás en el tiempo las normas o las disposiciones sancionadoras o no favorables o restrictivas de derechos individuales. ¿Lo tienes ahí? Vale. Mientras que en el ejemplo, si en vez de permitirnos circular a 120, ahora nos permiten circular a 140 en autopista, sí que podría tener efectos hacia atrás en el tiempo. De forma que a la gente que le han puesto una multa o no la ha pagado, pueden decir, bueno, pues que ya no la pague. Lo tienes ahí, porque eso nos favorece, ¿verdad? Cuando vuelvan a subir a 120. Ahí está, bueno, claro. Muy bien. Vale, otro principio también es muy fácil. ¿Qué pasa si, como nos pasa a nosotros, si tú vives un estado en el que tú conoces las leyes que hay, sabes que es democrático y tú sabes que si no las incumples no te van a hacer nada? ¿Eso a ti qué te provoca? ¿Qué te da eso? Seguridad. Pues eso es la seguridad jurídica. El saber las normas que existe en un país y que si no las transgredes no te pasa nada. Y que si las transgredes también sabes más o menos qué te puede pasar. Entonces eso te da seguridad jurídica, andas tranquilamente. ¿Verdad? Eso es verdad. Muy bien. Por supuesto, la responsabilidad. La Constitución está basada en el principio de responsabilidad. Solo se aplica la ley al que ha infringido la ley. Perdón. Solo se le impone el castigo que dispone la ley al que ha infringido esa ley o esa norma. ¿Verdad? Eso es la responsabilidad. Y ahora el último que hay que explicarlo, ¿no? Pues es muy sencillo. La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Es decir, que los poderes públicos no pueden hacer lo que le dé la gana. Pues los poderes públicos también están sometidos a la ley, ¿verdad? Pues eso es, interdicción es prohibición. Prohibición de que los poderes públicos actúen de forma arbitraria. Es decir, que actúen como le dé la gana o persigan intereses que no son públicos. ¿Lo tienes ahí? Eso es la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Cuando hablamos de poder público estamos hablando también, Sí. por ejemplo, de justicia. Sí. Y por Todos, ejemplo, a la todos. hora de ponerte una pena. Una sentencia, una pena, por exacto. supuesto, por supuestísimo. Aquí utiliza poderes públicos en sentido amplio, ¿eh? Y no solo estatales, sino también autonómicos, locales, todos. Muy bien, lo utiliza así en sentido amplio. Pues eso es la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. La prohibición de que los poderes públicos actúen de forma arbitraria. Y actuar de forma arbitraria es perseguir los intereses que a ti te da la gana. Muy bien, ¿lo tienes ahí? Sí. Dale, pues acuérdate que lo dejamos aquí ya si quieres. Sí. Acuérdate que estos 9 artículos conforman el título preliminar, que conforman los otros 10 títulos, pues son 11 títulos en total. Vale. ¿Qué tal? Muy divertido, ¿verdad? La Constitución está, a mí me encanta. Bueno, a todos, ¿no? Yo creo que... no dirás este que dice, el friki este, pero bueno, es así. Muy bien, pues venga, terminamos la clase aquí. Muy bien. Perfecto.